era con la presidencia de Claudia Sheinbaum. ¿Qué debemos esperar en estos 100 primeros días? Comenzamos con nuestros invitados, Alberto Bello, director de Enfoque Noticias en NRM Comunicaciones, y Luis Miguel González, director editorial del Economista. Gracias a ambos por estar con nosotros. Bienvenidos. Buenas noches. Luis Miguel, comienzo contigo. Te leía muy interesada en saber cómo habías sentido el primer día, evidentemente el primer discurso oficial de la presidenta, la primera mañanera. Danos tu lectura. Creo que lo más interesante está ocurriendo en lo laboral. Y no es que sean cosas nuevas, sino el que lo retome con cierta fuerza temas como la ley Silla, la jornada semanal de 40 horas, hoy mismo la propuesta de subir el mínimo 12%. A mí me parece que todas son buenas señales. Me gustó mucho a la hora de que plantea su visión de los cambios que necesita lo laboral. Mencionó varias veces la palabra consenso y dijo, necesitamos trabajar esto con los empresarios, lograr un consenso. Creo que en términos generales vamos a ver un comienzo de gobierno donde deberíamos dejar de lado esta hipótesis de en qué momento va a romper con López Obrador, sí, y enfocarnos en qué tantos recursos, desde económicos hasta tiempo, va a tener que hacer para cumplir lo que propone. Creo que un tema que está por ahí, el Poder Judicial, la reforma va a ser mucho más complicada, va a requerir mucho tiempo de trabajo de la presidenta. Entre los recursos más escasos en este país, además del dinero, está el tiempo presidencial. Tengo mucha curiosidad de ver cuánto tiempo le va a dedicar a la reforma del Poder Judicial, que requiere tantísima carpintería fina. Primero vamos a conocer qué dice Alberto sobre este primer día, el primer discurso, la primera mañanera, la primera semana ya casi. A mí, estoy de acuerdo con Luis Miguel en su percepción de lo laboral. Me parece que es muy completo lo que ha dicho y no he visto todos los aspectos, pero me parece interesantísimo ese énfasis. A mí me gustó mucho, en cambio, el tema mujer. Creo que dentro del margen de maniobra que tiene la presidenta para hacer cosas propias, creo que ha elegido esa batalla y esa batalla por cambiar la situación de el tema de violencia contra las mujeres, o sea, son muchos temas, una agenda que yo creo que este país tiene pendiente hace muchos años y me parece muy interesante que haya tomado esa bandera desde el primer día y yo creo que es algo donde sí puede tener un impacto muy significativo y que esta presidencia sí puede pasar como la que resolvió muchos de estos temas. ¿Coincides con Luis Miguel en que no usemos la palabra rompimiento con lo que venía haciendo el expresidente López Obrador, sino un cambio radical? Para empezar, en lo laboral, en el trato con los empresarios, por ejemplo, Alberto, el mensaje que les da veladamente sobre que va a haber certeza en las inversiones extranjeras en México, ¿es un cambio radical? ¿Lo ves así? No, yo lo que veo es una no confrontación. Creo que el gesto de darle la mano a Norma Piña fue un gesto positivo. Creo el que no atacar a periodistas, el no atacar a nadie, el no hablar de adversarios es un cambio importante. Creo que hablar de inversiones, pues creo que es necesario y lo ha hecho bien y es algo correcto. Creo que en eso estamos bien. No es un cambio radical, es un cambio muy positivo. A mí eso yo creo que lo veo como un cambio muy positivo. Me preocupa, como mencionaba un poco Luis Miguel, el tema del presupuesto. Me preocupa que pues tenemos un déficit de 6% y tenemos que ver cómo se va a corregir eso en 2025 y de dónde van a salir los recursos para tanto proyecto que está poniendo sobre la mesa y que no sabemos cómo se va a pagar y que difícilmente pues hay recursos adicionales para hacerlo, ¿no? Entonces esa es mi única preocupación en este momento. El rompimiento con López Obrador me parece que es inviable y que hoy por hoy creo que está haciendo muy bien la presidenta en moverse en un marco en el que puede, y creo que los dos puntos que hemos mencionado en la mesa, lo laboral y el tema mujer, se mueven en un marco que es totalmente compatible con la situación política dentro de Morena, dentro del Congreso, para poder hacer los cambios a fondo.
Antes de entrar en el tema de la agenda de las mujeres, Luis Miguel, hay una agenda ya prevista para 2025-2026, evidentemente que tiene que ver, para empezar, con el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuáles son las claves? Lo de relación con Estados Unidos es tan complicado que todavía nos falta una pieza en el rompecabezas. Es quién llega a la presidencia de Estados Unidos. Todo lo que trabajemos de aquí a la elección de Estados Unidos literalmente está listo para irse al bote de la basura en el momento en que llegue la nueva presidenta o el nuevo presidente. La agenda hasta ahora, y me refiero desde Felipe Calderón, México logró una cosa que es bien interesante, y era separar la carretera de temas económicos de la carretera de los otros temas: seguridad, migración, narcotráfico, tráfico de armas. La gran pregunta para mí con respecto a la próxima ola de relaciones con Estados Unidos es si se podrá mantener esto o vamos a llegar a un punto donde todo va a tener que ver con todo. Es decir, oye, yo quiero resolver el nearshoring, pero Estados Unidos va a decir, sí, pero para que veamos nearshoring, resuélveme fentanilo, resuélveme migrantes y un larguísimo etcétera. Creo que es un enorme tema. Después de que Estados Unidos elija presidenta, espero, creo que estaremos listos para ver la agenda de Estados Unidos-México. Ahorita todo es prematuro y todo está listo para irse a la basura. O sea, tan positivo lo ves igual, Alberto, porque es cierto, los dos se están endureciendo, pero todavía falta por saber qué va a pasar con la presidencia estadounidense. Sí, o sea, Kamala Harris tiene una pequeña ventaja en las estadísticas, en las encuestas agregadas. Ventaja que quiere decir que probabilísticamente está como 8 puntos, hay 8 puntos de probabilidad de que pueda ganar, que es muy poco, o sea, es como un empate técnico. Entonces, pues sí, tiene toda la razón. O sea, podemos tirar a la basura todo lo que pensemos con Kamala o con Trump en mente si gana el otro, ¿no? Y efectivamente, yo creo que las agendas combinadas, yo creo que ya es irreversible de los dos lados. Evidentemente, Estados Unidos nos puede presionar, pero también yo creo que este gobierno, como hizo López Obrador, va a presionar con el tema migratorio, va a presionar con la agenda que sí tenemos, ¿no? Ayudar, cooperar en seguridad o no cooperar. Las inversiones de Estados Unidos, somos más débiles frente a Estados Unidos, pero yo creo que sí vamos a tener esas agendas combinadas. Hablando de combinaciones, ¿qué tanto puede favorecer el hecho de que en Estados Unidos ganara Kamala Harris y que fueran dos mujeres presidentas? Porque más allá de ser mujeres, Alberto, pues las dos son pragmáticas, ya tienen experiencia en la administración pública, saben la importancia de la relación económica entre ambos países, a pesar de la política en este momento, a pesar de que se esté endureciendo la política de Estados Unidos con México, pero ¿qué tanto puede favorecer en ese sentido? Bueno, yo creo que gane Kamala Harris primero, independientemente de que sea mujer, pues evidentemente va a ser una relación mucho más institucional, va a haber un orden, va a haber en Estados Unidos los intereses son muy importantes y están institucionalizados, es decir, quién esté al frente es importante, pero hay una serie de temas que están ahí debajo y que se van a manejar igual. La USTR va a seguir defendiendo los intereses económicos de las empresas de Estados Unidos, el tema migratorio va a seguir presionando políticamente, ya hemos visto los anuncios de Biden recientes, ¿no? De que pues está apretando mucho y Kamala haciendo anuncios de que va a apretar mucho en la frontera. Entonces yo sí veo que hay una agenda independiente de los candidatos. Claro, si es Trump, esa agenda también se rompe y es imprevisible, ¿no? Entonces, Kamala va a ayudar en más institucionalidad, más formalidad, más seriedad. Eso yo creo que va a ayudar muchísimo a la relación. Y Trump, por el contrario, pues es imprevisible y ya está amenazando con una serie de cosas muy dañinas en términos de aranceles, de proteccionismo frente a China, que nos pondrían en un brete muy complicado en ciertas industrias. Luis Miguel. Me gustaría invertir los roles y preguntarte a ti, Joely. A ver, la posibilidad de tener una agenda de mujeres binacional es infinita. Es decir, hasta ahora hablamos de temas migración, comercio, medio ambiente, pero
¿qué pasaría con 2 presidentas mujeres en la construcción de una agenda de avance en derechos de la mujer en la región? Me encantaría conocer tu opinión, sinceramente. El día que quieras te invito a un café. Oye, a ver, retomando el ejercicio. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, el hecho de reconocer la figura de una persona cuidadora en términos económicos dentro del hogar para cuidar a un enfermo, para cuidar a un hijo, pero también para reconocerle un horario y que pueda ser compatible con la vida de una persona el hecho de tener un trabajo, tener un esposo, tener a alguien a quien cuidar y tener tiempo y salud para cuidar de uno mismo. Pero también vienen muchos temas políticos, como por ejemplo el reconocimiento de la tipificación del feminicidio. Es decir, no solamente es un hecho de que cambie la agenda para las mujeres, si realmente toda la sociedad, las familias, los hombres, etcétera, estamos dispuestos a hacer ese engranaje, porque para empezar tendrían que incluir una perspectiva de género en los ministerios públicos, cosa que hasta hoy se habla, pero en la realidad, más allá de la Ciudad de México, a veces parece difícil. Entonces, ¿qué tan fácil, qué tan sencillo puede ser en México y después efectivamente trasladarlo a la zona de Norteamérica, Luis Miguel? Yo tengo la impresión, lo decía Alberto y lo quiero enfatizar, fue tan magro el sexenio de López Obrador en temas de mujeres que lo que haga Sheinbaum va a lucir muchísimo. Ojo, me quiero referir, por no olvidémonos que es mujer presidenta y digamos, ¿cómo anda México en su calendario o en su reloj de temas de mujeres y políticas públicas? Para donde volteemos estamos a media tabla o abajo en América Latina, ya no digas comparado con países desarrollados. Sí. Creo que en otro tema que es algo similar es medio ambiente. No necesita ser la doctora en ecología para que lo que haga luzca mucho respecto a lo poco que hizo López Obrador. Yo diría, no tiene que romper, simplemente tiene que trabajar y hacer lo correcto. Con esa idea nos quedamos y retomo al volver, Alberto, toda la agenda que tiene que ver con cambio climático, por supuesto los acuerdos en la COP, por supuesto el tema del agua. Vamos a la pausa en Mesa de Periodistas, ya volvemos. Uso el lenguaje. El tema es técnico de tal manera que no espero que, por ejemplo, en la oficina de Fernández Noroña brinquen al ver el porcentaje y digan, ojo, aquí van en contra de lo que estuvimos defendiendo hasta hace 15 días. Claro. Es un cambio muy, muy, muy importante, me atrevo a decir, es radical, porque este sexenio fundamentalmente fue hacer como si el cambio climático no existiera, como si la transición energética fuera para que la hagan en Dinamarca, en Estados Unidos, en Japón, porque en México todavía hay mucho fósil que quemar. Creo que de manera simbólica, este sexenio arranca con la crisis del huracán John en Acapulco, que nos vuelve a recordar que México es uno de los países más vulnerables del mundo a los efectos del cambio climático, simplemente porque estamos entre dos océanos. Bueno, el Pacífico aquí es el Golfo de México, pero el Atlántico es el Golfo de México, el Pacífico. Entonces, veo muchísimo en lo de energía y tiene que ver además para que el proyecto de nearshoring sea viable, necesitas producir energía eléctrica con fuentes renovables, si no estás a la espera de que hasta Costa Rica nos rebase, con todo respeto y cariño a los costarricenses. Alberto. Sí, creo, justamente ayer hablaba con una empresa que tiene un crédito que está totalmente condicionado a que reduzca su huella de carbono. Entonces, si no ofrecemos a las empresas energías limpias, se van a ir a otro lado, porque donde les pueden ofrecer esas energías que sus inversionistas premian, que sus bancos premian, porque todo el mundo se está moviendo en esa dirección, desde el sector privado, quiero decir, ¿no? Pues sí, yo creo que es muy triste que nos hayamos dedicado este sexenio a hacer refinerías,
y a invertir en Pemex, en lugar de estar apostando por el futuro y las energías renovables que evidentemente ya le están resolviendo gran parte del problema a Estados Unidos y que pues eventualmente pues nadie va a necesitar nuestro petróleo, ¿no? Lo que sí está claro es que si conseguimos tener generación eléctrica renovable en solar, eólica e hidráulica suficiente, pues vamos a ser un país con la soberanía que tanto persigue Morena y tanto persigue la 4T, ¿no? Entonces creo que es necesario hacer esas inversiones. La pregunta es de dónde va a salir el dinero, esos 30.000 millones de dólares. Creo que tenemos que pensar en una cooperación entre el sector público y el sector privado. Como dice Luis Miguel, pues que alguien mire para otro lado en lo que sucede esto, que creo que me parece mucho más relevante el poder lograr que México haga una transición a renovables que el estar sumando y restando para llegar a los 56 o 45, ¿no? ¿Con esto México regresa al escenario internacional, Luis Miguel? No. Creo que viéndonos de manera muy generosa, somos una potencia regional. Estamos fuera de muchas de las grandes discusiones y yo digo, hay veces, el sexenio pasado tuvimos suerte de que estábamos fuera y pienso, tantos disparates dijo López Obrador respecto a Rusia, Ucrania, que más vale que estuviéramos fuera del radar. O sea, desde confundir una Rusia que es extrema derecha con la Unión Soviética, nos da una idea de lo perdidos que estábamos. No sé si Claudia Sheinbaum quiera volver a los escenarios internacionales. Lo que alcanzamos a ver al principio, y me refiero del 2 de junio para acá, es más bien la obsesión por tener una relación más o menos alineada con Estados Unidos en el contexto del TEMEC. Creo, y la pregunta que haces me parece súper relevante, es ¿en qué temas México debe estar en el concierto internacional? Sobre todo, ¿en qué temas tiene una postura que valga la pena defender? O sea, francamente, para pedirle al rey de España que se disculpe por 500 años, hombre, tenemos aquí a Alberto, él se puede disculpar. Esa puede ser una opción. Pero hay otros temas, o sea, sí hay temas. Hay muchos temas relevantes en el mundo, por ejemplo, trata de personas, por ejemplo, ciberseguridad, como para andar tratando de meter temas que simplemente no vienen al caso ahorita, más que en foros de historiadores, que son muy respetables, por cierto. Claro, pero cuando vemos un presente comprometido en términos económicos y un futuro lleno de cuestionamientos sobre cómo vamos a llegar a esos puntos, pues también vale la pena reflexionar sobre cuáles son los temas donde México puede volver a ocupar un papel protagónico en el escenario internacional, Alberto. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que, como estamos viendo, este gobierno viene con un, no sé si es un lastre o es un motor, ¿no? Hereda toda la carga del López Obradorcismo, todos sus valores, todas sus peleas, la soberanía, el populismo, etcétera, y va a tardar en quitárselo de encima y encontrar su propio camino. Y yo creo que me parece que es inteligente por parte de la presidenta el elegir sus propios temas dentro de ese marco sin pelearse con la herencia que trae. No me gustó lo de España, evidentemente me parece, independientemente de que yo lo sea o no, sea español o no, me parece que me hace ruido. Creo que para el discurso soberanista, y dado que no te puedes pelear con Estados Unidos, que montó una operación para llevarse al Mayo y detonando una guerras sangrientas en Sinaloa, pues no te puedes pelear con eso, pero sí te puedes pelear con alguien que está muy lejos y que no te puede hacer nada, ¿no? Creo que por ahí va un poco el tema de España, pero me gustaría pensar que con el tiempo Claudia Sheinbaum y su gabinete, el doctor de la Fuente, van a ir encontrando sus propios temas y son esos temas que va a tratar de posicionar en la medida en que pueda desembarazarse del legado de López Obrador y encontrar su propio tono, su propio camino, salirse un poquito de este nacionalismo populista que hereda y ir hacia una cosa más moderna, ojalá,
Y ahí es donde yo creo que vamos a ver esa voz internacional. Y donde sí, efectivamente, hay temas, mujer, a mi medio ambiente, podemos empezar a hablar representando esta región de la que somos, que es, cuando menos, apoyando Centroamérica, el centro Caribe, no sé, al menos liderando en esa zona. Oye, y en términos de seguridad, ¿ves alguna postura de distancia, Luismi? Ha estado circulando un documento que por el momento debemos considerar apócrifo, lo que sería como una especie de programa de seguridad. Sí hay cambios, yo diría, y más que lo que dice el documento, la figura de Omar García Harfuch, vamos a decir, el que la presidenta tenga un operador en el tema de seguridad de su absoluta confianza puede permitir hacer cosas que no se hicieron. ¿Cuál creo que es una de las cuestiones más relevantes? Mayor colaboración con estados y municipios. De las cosas que no me gustó este arranque es, insiste la presidenta con una barbaridad, que es cada vez que se habla de Sinaloa, salen con, pero Guanajuato tiene más muertos. O sea, eso no es serio. En primer lugar, porque es el mismo país. Si te dijeran que Guanajuato pertenece a otra galaxia, es decir, ¿en qué cabeza cabe que es una manera de salirse de la discusión del tema de violencia en Sinaloa, compararlo con Guanajuato? Entonces yo diría, en pocos temas va a ser tan importante que sea presidenta de los 32, de las 32 entidades, y que no empiece a hacer lo que hizo Calderón en su momento, que fue decir, hay una diferencia entre los que son de mi partido y los que no son de mi partido. La violencia, la inseguridad no respeta fronteras, no solo al interior del país. Cuando decías en qué temas yo espero que México sea un jugador más relevante internacional, cooperación internacional para la persecución de delitos, lavado de dinero, tráfico de armas, tráfico de personas, ciberdelincuencia. México tiene la obligación, la necesidad de colaborar con todos, yo diría, menos con Corea del Norte. Alberto, y se habla mucho de un nuevo modelo de construcción de paz. ¿Cómo llegar hacia esa tan anhelada paz que han prometido todos, pero que al final se terminan las décadas incluso, y pues seguimos en la misma situación? No fue la guerra contra el narcotráfico, tampoco los abrazos no balazos, pero ¿cómo entonces ajustar una política de seguridad que busque la paz sin necesariamente pasar por la confrontación? No, yo creo que sí vamos a ver una actividad sí vamos a ver esa confrontación. Yo creo que sí va a haber operaciones clave contra el crimen organizado. Creo que vamos a tener meses muy duros de confrontación, pero basados en inteligencia, basados en investigación. Creo que esta presidenta es la presidenta más armada para combatir el crimen organizado que hemos tenido. Recordemos, pues la ley de Guardia Nacional pues va a tener contentos al ejército, va a tener contento a todo el mundo. De la Guardia Nacional salen 30.000 personas que van a la Secretaría de Seguridad Pública de Omar García Harfuch para hacer investigación y para hacer lo que sea. Esa va a tener una Guardia Nacional potente, ya no va a estar distraída con proyectos paralelos como ha estado en esta administración, que si Tren Maya, que si los bancos, que si no sé qué. O sea, va a tener fuerza de fuego, va a tener unidad total, tiene todos los estados, casi todos los estados alineados. Entonces, y tiene un operador de su parte para hacer la estrategia. Yo creo que sí vamos a ver una fuerza del Estado contra el crimen organizado y en paralelo, lo que me parece muy inteligente, una estrategia de paz y una estrategia de pacificación. Pero yo creo que vamos a ver un gobierno que va a ser bastante más claro y bastante más contundente contra el crimen organizado de lo que hemos visto. Se nos acabó el tiempo en la mesa de periodistas. Alberto Bello, Luis Miguel González, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. Pásela bien.